¿Y qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos una vez más acá a mi canal. Quien les habla, Warrior Ben, el de siempre. En esta oportunidad estaremos haciendo una serie de videos donde te mostraré mi estrategia y la forma en la que yo juego cada mapa. Y si no tienes una idea clara, podrás tomar lo mejor que te sirva de mi forma de juego. Pero antes que todo, ¡vamos con la intro! Quería anunciar antes que todo que estamos debajo de la mano de Justint y de KagiRoam, uno de los mejores youtubers de cripto de la historia. Si aún no sabes quién es, acá debajo te dejo sus redes sociales para que lo conozcas y estés al tanto de todo lo que informa. ¡Vamos con el video! Cabe destacar que cada uno de los mapas va a depender de la estrategia en que juegue tu enemigo y de la forma también en la que tú juegues, pero hoy te mostraré algunas partidas de ciertos mapas, no todos, porque si no sería un video muy largo, pero de los mapas más importantes y lo dividiremos en algunas secciones. En este día vamos a comenzar con 3 mapas. El primero de ellos va a ser Forest. En Forest tenemos 3 lugares para poder conquistar. Básicamente, y la primera regla es conquistar el lugar que tengas enfrente. Te mostraré el problema que sucede cuando no haces o no conquistas el frente. En mi caso, tengo la oportunidad de poder conquistar el frente y mi enemigo no conquista su frente. Por lo tanto, yo trato de boicotear su conquista yéndome directamente hacia su frente, para que en mi caso pueda tener la ventaja de poder construir algunas minas, ciclar más maná que él y poder armar alguna estrategia donde pueda ganarle rápidamente. En caso de que no se dé que pueda ganarle rápidamente, tendré alguna ventaja tanto en maná como en construcción. En esta oportunidad, mi enemigo, bueno, salió totalmente defeat de esta batalla, por lo tanto ya está neutralizado y simplemente lo que se hace es cerrar la partida y con mis Swarman ya liquido todo lo que tiene que ver con sus unidades. Entonces, la primera regla de Forex es siempre conquistar el frente. Imaginemos que estás jugando ya contra un jugador que sepa jugar el mapa, ya está todo construido. Es un mapa lento porque no hay lugar intermedio del cual conquistar. La idea es empezar a molestar al enemigo, no dejarlo tranquilo, empezar a molestar por acá, empezar a molestar por allá y buscar las debilidades de su mazo. En esta oportunidad mi enemigo tiene muchas unidades terrestres, por lo tanto yo tengo unidades con Splash. Mi misión va a ser, ir contra él con unidades de Splash para poder bajar la mayoría de sus unidades con el menor costo de mana. En este caso saco mis healers para poder darme support, saco mis unidades de Splash y bueno, si él no tiene unidades de Splash o dura mucho en sacarla y yo liquido sus unidades T1, creo que la partida estará básicamente controlada. En esta oportunidad trato de sacar la mayor cantidad de snipers que pueda para poder neutralizar los aéreos mientras soporto a sus pickupter. Así que bueno, al neutralizarle la mayoría de sus unidades, esta partida queda totalmente cerrada. Es un mapa un poco lento, pero si aprovechamos algún despiste del enemigo podemos llevarnos la victoria rápidamente. Básicamente es la estructura que hago. Coloco en la parte de enfrente, coloco siempre una barraca con una mina hasta poder sacar ciertas unidades y luego actualizo con otra barraca para poder reforzar y sacar más unidades. Sigamos con Classic. En Classic hay algo peculiar que parece mucho a Forex. En esta oportunidad solo hay un lugar de conquista en todo el centro, esa es la diferencia, pero si comenzamos de manera errónea nos pueden aplicar la misma que aplicamos en Forex. En esta oportunidad trato de hacerlo a ese enemigo, deja su parte frontal sin conquistar y trato de boicotear un poco ahí esa conquista y tratar de ir generando el maná, tratar de sacar mis estructuras, tratar de conquistar para la hora de poder tener mis 2 barracas, ir a rushar a full y aprovechar ese despiste del enemigo. Y ya creo que la partida está totalmente terminada. Si sabemos cerrarla, tenemos que ir poco a poco, ir conquistando, ir aumentando nuestras minas. Él acá trata de sacar una ninja para poder reforzar, pero ya creo que la partida está totalmente cerrada por tan solo un error de comenzar este mapa. La opción principal es siempre conquistar el frente y tratar de ir al centro. El que conquista el centro primero y pueda construir algo, creo que es el que se lleva la victoria, pero no siempre resulta ser así. Simplemente muchas veces es mejor conquistar el medio y dejarlo sin hacer nada, pero si tienes la oportunidad de hacerlo, puedes hacer una barraca para poder reforzar la producción de unidades y cerrar la partida con la victoria. Y en otro caso que te comiencen con de manera correcta, es un mapa pequeño y se presta mucho para el rush. En tal caso de que te rushen, bueno, lo que simplemente puedes hacer es primero sacar tu barraca, normalmente como hacemos en todo este mapa,
construimos nuestra mina secundaria para poder tener un support en mana y tratar de conquistar en la parte de atrás para poder construir las dos minas si en algún momento el enemigo nos deja. En tal caso que nos quiera atacar muy rápido, tenemos que estar atentos a nuestra barra de maná y tratar de ahorrar la mayoría de recursos posible para poder rushar. Aquí ya me deja construir una segunda mina y ya esta partida simplemente va a ser cuestión de tiempo para cerrarla, porque tendré mayor producción de maná, por lo tanto mayor producción de unidades, y esto es un gran GG. Así que la forma de poder hacer este mapa es esta que estoy haciendo. Si tienes una mejor, puedes dejarla en la caja de los comentarios. Y por último tenemos a uno de los considerados el peor mapa que puede existir en Wild 4X, el terror de todos, pero hoy te enseñaré una forma básica de cómo puedes jugarlo y que no te hagan hijos tantos en este mapa. Lo primero que tienes que hacer es simplemente hacer una barraca, sacar un antiaéreo y enviarlo al frente para que no te tomen el medio. Luego de esto vamos a construir mina barraca. ¿Por qué un antiaéreo? Porque si te sacan un glider y sacas un swarm, papi, vas a valer madres. Entonces tienes que buscar algo, una forma. En tal caso que no tengas antiaéreos, puedes enviar un glider si lo tienes. En esta oportunidad estamos tratando de matar a su ninja. Él ha gastado, fíjense, subió a T2, no tiene energía. Yo tengo mi mina y sigo sacando mi T1, por lo tanto tarde o temprano su energía va a morir. Sigo sacando mis unidades baratas, trato de dominar la parte de abajo. Mi Swarman nunca lo muevo de ahí, él se quedará ahí. Lo bautizaremos Esteban. Esteban se queda ahí hasta el final, hasta que conquiste. Si no, dominamos el medio. Y así se domina este mapa. Ahí fue sencillo ganar esta partida, pero obviamente hay partidas que se complican. Lo que no tienes que dejar nunca es mover a Esteban de la parte de abajo y siempre tratar de ganar el medio. Si cumples estos requisitos, para no hacer este video tan largo, te dejo un abrazo y un saludo. Nos vemos hasta el próximo video de los mapas o de lo que tengamos que mostrarles en este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que subo. Un abrazo para todos ustedes. Quien les habló, Warrior Ben, el de siempre. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.